Muy buenos días a todos, siendo las 3:17 hora Bogotá, es decir, 4:17 hora Nueva York. Vamos a hacer como es usual el cierre del mercado, el ponderado de qué fue lo que sucedió el día de hoy. Inicialmente, el mercado del día de hoy amanecía con dos datos interesantes para la zona euro y para la zona estadounidense. Inicialmente, lo que se presentaba era el PIB año contra año y trimestre contra trimestre em, de la primera parte del año. Para Europa, lo que observamos es un dato ligeramente positivo, y digo positivo porque no se disminuyó, pero tampoco tuvimos un dato que superara las expectativas. Específicamente, eh, si vamos por lo menos si vamos a lo que, a la, perdón, si vamos específicamente al PIB de la zona euro, lo que obtuvimos, por lo menos en la parte de abajo, en la gráfica de abajo, fue un PIB del 0.0 negativo, por supuesto, del 0.06, em, contra un dato anterior del 0.6, y el mercado preveía un 0.6. Entonces, en general, no tenemos mayores resultados importantes contra el PIB en la zona euro, eh, ni tanto su variación trimestral como su variación anual obtuvieron también un previsto. El dato fue igual al previsto y fue igual al anterior, entonces no hubo un cambio alguno. Sin embargo, creo que lo que sí se rescata de Europa es y la visión que definitivamente hay que marcar en Europa es que estamos teniendo crecimiento muy lento, un crecimiento muy marcado por el ritmo de vacunación que se está dando en Europa, el cual no ha sido el mejor, y mediante que se mejoren las previsiones de vacunación en Europa, probablemente tendremos previsiones mejores en cuanto al mejoramiento del desarrollo y de la recuperación económica, pero hasta el momento ha sido muy lenta, un poco inclusive decepcionante si lo comparamos con Estados Unidos. Ahora, por otra parte, Estados Unidos tampoco sorprendió el día de hoy con los datos que se revelaron en torno a la construcción. Igual también hay que hacer un par en cuanto a todo lo que está pasando con los permisos de la construcción y el sector de vivienda en general. Recordemos que estamos viviendo en un mundo actualmente con unos precios de materias primas muy altos, y uno de los que más repunta durante los últimos días es el precio de la madera, y por supuesto se está reflejando ese repunte en el precio de la madera en los permisos y en los inicios de las construcciones em, de viviendas en general. Lo que observamos, primero en cuanto a los permisos de construcción, estamos obteniendo un dato. Se esperaba, el dato anterior fue, perdón, fue ligeramente por arriba de lo esperado, nada superior. Exactamente fue un dato perdón, el dato anterior fue de 1.755, y el dato actual es de 1.750. Entonces no sé, 1.760, perdón, entonces no se aumentó mucho. Lo poco que se aumentó no representa realmente un cambio, teniendo en cuenta que el mercado esperaba una cifra cercana al 1.770. Y en cuanto a los inicios de las viviendas, algo muy similar. El dato anterior fue de 1.733. De hecho, el dato actual sí fue menor. em, el dato actual se ubica por encima del dato actual. Lo que pasa es que el dato actual al momento de obtener la gráfica está tapando ese dato, pero el dato anterior fue mejor. Y el dato de ahora es de 1.569 contra el previsto por el mercado de 1.700. Entonces, creo que esto ya podría hablar y podría también estar en línea en marcar también esos pasos en cuanto a los temores de la inflación a los que vamos no solo en la economía financiera, sino también en la economía real, y se pueden ver reflejados en indicadores como este. Entonces, indicadores como estos y de inflación
creo que hay que tenerlos muy en cuenta tanto para las expectativas de recuperación como para las expectativas y ese miedo latente que de hace ya un rato existe en cuanto a aumentar la inflación, que es lo que más probable suceda a niveles por encima del 5%. En cuanto a cómo le fue el mercado el día de hoy, eh, por lo menos en el terreno de Forex, lo que observamos en general, el gran perdedor, el del día de hoy, fue el dólar americano. El dólar americano, como observamos en la gráfica, perdió contra la mayoría de divisas. De hecho, el índice dólar se ubicó por debajo del 90, perdiendo cerca al 0,39%. Y recordemos que estábamos pendientes de que de si se perdía ese nivel de 90, podríamos tener cotas inclusive más bajas. Entonces, en general, hoy el mercado no apreció para nada el dólar americano, pero tampoco fue una jornada muy positiva para los índices accionarios. Entonces, el argumento el día de hoy de que las personas se fueron a buscar renta variable y alejarse de del dólar americano como activo refugio no tiene mucha justificación. Sin embargo, podríamos entender que perdón, los activos o la liquidez se fue hacia otros activos que ya vamos a entender el día de hoy. Por otra parte, el euro podría estar reteniendo parte de esa liquidez que el mercado dejó de ponderar en activos de renta variable. En la libra esterlina al día de hoy no tenemos un consenso en general, hay un, tanto pérdidas como ganancias. Creo que para recalcar el día de hoy, el dólar canadiense por primera vez está presentando pérdidas generalizadas. Durante los últimos días fue de los que mejor lo hizo, y de hecho solo se mantuvo positivo frente al dólar americano. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, el yen japonés está perdiendo terreno contra la mayoría y el dólar australiano está en tablas, por así decirlo. Recordemos que usualmente cuando el mercado de renta variable le va muy bien, esperamos que el dólar australiano le vaya muy mal, muy bien, perdón, que vayan en línea tanto la renta variable como el dólar australiano. Es una correlación que ha prevalecido durante mucho tiempo. Y por otra parte, si a la renta variable le va bien, esperaríamos apreciaciones positivas en el dólar americano, pero no lo estamos observando en el día de hoy. De hecho, fue el gran perdedor del día de hoy. Si nos vamos directamente a qué pasó con la renta variable, como se observa en pantalla, hay resultados mixtos, un poco más de lo que ya hemos visto durante días anteriores, ganancias para las bolsas no tan importantes para los índices accionarios de emergentes, y pérdidas para los más importantes, para las bolsas europeas, para los índices accionarios europeos y para los índices accionarios estadounidenses, aunque las pérdidas no superaron niveles del 0,1. De hecho el que más perdió fue el SP 500 con una pérdida del 0,84. Uno pensaría que este escenario de mayor apetito por riesgo, eh, perdón, el escenario que hoy en día se marcó, de hecho fue mayor apetito por riesgo. Y es lo que estamos observando, las personas alejándose de las bolsas que podríamos llegar a decir que son más rentables o que en general son más representativas, y tenemos apreciaciones muy positivas, por ejemplo, para el indicador japonés, que es uno de los que los hizo, de los que los ha hecho muy mal durante los días anteriores. Entonces, lo que sí es claro el día de hoy es un apetito por riesgo realmente importante que se está viendo filtrado hacia las bolsas y hacia los indicadores em, de países financieramente menos importantes en cuanto a los índices bursátiles. Y eso es lo que estamos observando. Pensaríamos que estas caídas en las bols- en lo que- en los índices accionarios de Estados Unidos le daría una apreciación al dólar americano, pero no fue así. Entonces, probablemente si la tendencia negativa en el mercado continúe el día de mañana, sí podríamos ver esas apreciaciones en el dólar que estamos buscando. Sin embargo, el terreno ya lleva 2 días de pérdidas, pese a que el terreno en el dólar lleva 2 días de pérdidas, pese a que a los índices accionarios no les ha ido muy bien. Por otra parte, y para tener en cuenta,
El oro hoy tuvo una apreciación ligeramente positiva, igual que la plata, y creo que para recalcar el café, el buen papel que lleva haciendo el café ya desde hace un tiempo, más o menos desde la semana pasada, lleva apreciándose con unos porcentajes importantes superiores a otros pares de agrícolas, materias primas agrícolas. eh, es el que más se aprecia. Pareciera que el café si estuviera tratando de tomar ese impulso alcista que no pudo retomar cuando sus pares alcanzaron máximos históricos. Por otra parte, igual también hay que recalcar el papel de los metales industriales, el cobre, el níquel, el paladio, se están apreciando. El único que no se está apreciando correctamente sería el aluminio y el platino, sí, perdón, el platino. Y por otra parte, el petróleo el día de hoy, tras alcanzar un nivel de $70 por barril, disminuyó su precio en 1,64, lo cual es era bastante esperable tras tocar un techo importante como es la cuota de los $70. Sin embargo, si el panorama sigue positivo para las perspectivas de mayor demanda del barril, probablemente podríamos superar esa cuota de $70 sin problema. Creo que también es relevante el papel de las criptomonedas el día de hoy, y lo que observamos es ya un panorama mucho más positivo. Se están recuperando las criptomonedas, como los mencionábamos ya hace un tiempo. Esas caídas en esos activos son caídas obviamente transitorias, que mientras que el mercado no caiga o no tenga una corrección realmente importante, lo que vamos a observar es que esas caídas son explicadas solamente por movimientos especulativos, pero que en general el mercado no ha perdido el impulso, por lo menos el impulso alcista inicial. Este tipo de caídas que se dieron, pues, solo como para marcarlo como reflexión y como para marcarlo dentro de la agenda o dentro de nuestro diario, por así decirlo, es que estas caídas, pues el objetivo es tomarlas como oportunidades de compra. El día de hoy tenemos apreciaciones en general para la mayoría de criptomonedas por encima del 4%, y algunos se aprecian exageradamente bien, como por ejemplo el XRP, mm, por lo menos contra el Bitcoin, en una variación de cercana al 7%. Por supuesto, el que más cayó a lo largo de las jornadas de negativas de negociación del Bitcoin que vimos hace unos días, fue el Bitcoin. Eh, Valga la redundancia, de los que más cayó de las criptomonedas, con unas caídas cercanas al 1,3. Probablemente el día de mañana, y con un mercado igual en búsqueda de mayor apetito por riesgo, vamos a tener unas apreciaciones por el Bitcoin realmente positivas. Creo que el mercado nos está marcando pautas un poco muy interesantes. Estamos observando que pese a que hay calma en cuanto a temas macroeconómicos como por ejemplo el tema de la inflación ya pasó. El Banco Central de Estados Unidos ya dio sus palabras acerca de que se sigue manteniendo en su previsión de aumentar las tasas de interés en un marco de tiempo superior al 2020, y, em, y pese a que todos esos miedos fueron mitigados de alguna manera ya la semana pasada, lo que observamos es que igual las bolsas, por lo menos en Estados Unidos, siguen cayendo. Pareciera que estuvieran esperando ese movimiento adicional para decidir si seguir cayendo, por el contrario, comenzar a recuperarse. Mientras tanto, lo que estamos viendo es que esas posiciones especulativas o de mayor riesgo se están apreciando. Entonces, se están alejando de em, activos en refugio como el dólar americano, como el yen japonés. Se están alejando también un poco del oro, de la plata, que no les fue exageradamente bien el día de hoy, y estamos yéndonos hacia activos refugio como otros índices accionarios diferentes a los que ya tenemos, a los más importantes, y criptomonedas. Entonces ese es el escenario. En caso de que el escenario el día de mañana continúe, probablemente esté marcado y ahí vienen ya para cerrar la sesión de cierre, valga la redundancia, recordemos que el día de mañana
de lo más importante que va a pasar es que se van a tener primero vamos a tener el IPC en la zona euro, es lo más importante el día de mañana, por lo menos en Europa. Y también, bueno, también para el terreno de petróleo vamos a tener los inventarios de petróleo crudo, pero aún más relevante eso, en materia de política monetaria vamos a tener las actas de la reunión del FOMC. Entonces, en base a esas actas, las actas se publican en horas de la tarde, entonces probablemente el mercado no tenga información relevante hasta una vez se vaya a cerrar, estemos cerca al cierre. Entonces, lo que en mi opinión sería importante mañana de seguir entendiendo es si el mercado continúa con la misma tendencia del día de hoy de ponderar más los activos más riesgosos, y en ese caso podríamos migrar nuestras operaciones de corto plazo hacia operaciones por lo menos en criptoactivos o hacia monedas que usualmente eh, no lo hagan tan bien. Por ejemplo, el euro le ha ido muy bien pese a las jornadas de volatilidad, y el euro como moneda refugio, perdón, como moneda para hacer operaciones, podría llegar a presentar variaciones muy importantes el día de mañana. Y para el dólar canadiense, si el día de mañana vemos una recuperación interesante en el petróleo y una caída generalizada en el dólar americano, podríamos también darle ponderancia a esta moneda muy importante, y también podríamos migrar nuestras operaciones hacia, hacia índices accionarios un poco menos importantes en materia financiera. Eso es todo en general. Mañana estarán muy pendientes de los datos importantes que les acabo de mencionar, y sobre todo de cuál va a ser el consenso en cuanto a, a las actas de política monetaria en Estados Unidos. Muchísimas gracias, espero esta información les haya servido y nos vemos mañana en la mañana con nuestro curso de finanzas, de trading en vivo, desde Finanzas Trading, también en una sesión con nuestro portal, con nuestro broker aliado Square Financial. Y también en horas de la mañana, pues vamos a tener como es usual el análisis del mercado en la mañana. Muchísimas gracias y espero que tengan un buen día.